Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de este programa, Hablemos de Fisioterapia. El día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Víctor Chiquiguara. Él es egresado de la Universidad Federico Villarreal y está en la especialidad de deportes especiales. El día de hoy vamos a recibirlo con un fuerte abrazo al licenciado. Licenciado, bienvenido a este programa. Cuéntenos un poquito de usted. Gracias por la invitación, José. Un saludo a todos los que nos pueden seguir por la página. Y bueno, sí he egresado a la Villarreal. Llevo aproximadamente algo de 29 años ya de egresado, ejerciendo esta labor. En la institución de salud me alberga 27 años y en el deporte adaptado ya llevo 24 años. Como docente universitario, 23 años. Entonces te darás cuenta que las canas que aparecen ya no es de casualidad. Sí. No, es su experiencia, la experiencia. Licenciado, cuéntenos, ¿cómo se llama? ¿Cómo así decidió? Pues siempre tratamos de empezar las entrevistas primero, ¿qué nos llevó a estudiar la fisioterapia dentro de todos los invitados? ¿Qué nos llevó a usted o qué lo invitó a llevar esta carrera tan bonita? Bueno, empecé a conocer la especialidad justamente por algo vivencial que me tocó vivir en familia, ¿no? Yo en la adolescencia, mi mamá tuvo a mi hermana, la menor, y nació con espina bífida. Entonces estamos hablando de 30 años atrás aproximadamente, donde no se sabía el diagnóstico muy definido, lo que era meningocele, mielomeningocele, los procedimientos, los métodos eran totalmente desconocidos. Entonces en esa convivencia de las atenciones médicas, las atenciones de fisioterapia, era donde lo primero que me llamaba la atención era el contacto que tenía el fisioterapeuta con el paciente, era de forma constante, ¿no? El trabajo que daba el colega en ese entonces era algo genuino, ¿no? Que la empatía era el bastión, el pilar del tratamiento. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces dije, ¿esta especialidad de qué se trata? Entonces, es ahí donde ya terminé el colegio y una de mis primeras opciones fue postular a esta especialidad y con suerte pude ingresar, ¿no? Y dentro de esta trayectoria de fisioterapia, ya de haberse egresado, ¿qué lo encamina para dedicarse al área de deportes especiales o deportes adaptados, principalmente? Claro. O sea, ¿cómo llega a esa área específicamente? Como muchas cosas en la vida a veces ocurren por casualidades. Pero acá hay un detalle. En la vida todos tenemos casualidades. El detalle es que cuando se te presenta la oportunidad, la casualidad, tú te preguntas, ¿realmente estás preparado? Entonces, en ese momento, esta casualidad del deporte adaptado apareció cuando yo egreso y empiezo a hacer mi trámite de licenciatura. Yo empiezo a trabajar en un club deportivo. Entonces me empieza a llamar la atención el deporte, la fisioterapia deportiva. Entonces, hace muchos años atrás yo trabajé en el club universitario. Entonces viví toda esa experiencia del fisioterapeuta en el fútbol. En campo. En campo. Entonces dije, bueno, definitivamente el trabajo en el deporte me gusta. Pero en ese entonces, y no muy lejano a nuestra realidad, acarrea algo que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué te hago este énfasis que hasta el día de hoy acarrea el mismo problema? Porque siguen pensando que el fisioterapeuta deportivo es aquel que tiene que estar supeditado al borde del campo. Es aquel que solamente se prepara para un masaje o solamente abordar una lesión. Entonces, es ahí donde yo descubro que me gustaba la parte deportiva, pero no me sentía totalmente lleno en un ambiente de trabajo, donde venía el preparador físico y me decía, bueno, espérate que alguien se lesione para que tú entres. ¿No? O tenía que esperar que terminen los entrenamientos. Han pasado, mira, cuántas décadas, muchos años, para que en algunos clubes deportivos profesionales en nuestro país recién den la posibilidad que al fisioterapeuta, en la especialidad de deporte, hagan un trabajo de activaciones, prevenciones, porque no lo hacen hasta el día de hoy, ¿no? Y ejemplos tengo, pero en cantidad para mencionar. Entonces, definitivamente dije, me gusta, pero no estoy cómodo.
con el deporte convencional. Y ahí viene la casualidad, porque yo trabajaba en el Almenara y se presenta ese trabajo para trabajar en ese centro de rehabilitación profesional, Ser la Victoria, y me dicen, hay una asociación paralímpica que van a participar chicos con discapacidad en el deporte. Entonces yo dije, bueno, son amputados, son medulares, los puedo atender, pero que hagan deporte. Claro. Y ahí va la modificación. Y ahí viene la otra realidad que hasta el día de hoy le vengo comentando a muchos colegas, a muchos alumnos. Yo respeto a todos los colegas, tienen diferentes formas de trabajar y me parece correcto, pero hay algún detalle que a veces no lo comparto. A los chicos de pregrado como a nosotros, ¿qué nos enseñan en el deporte? Solamente atender al deportista Lesión. lesionado, pero convencional. Quiere decir físicamente sano. Sano. Entonces, cuando hablamos de activación del core, fuerza, movilidad, es como yo te digo, no es más fácil enseñar a una persona post-esguince que camine a que le quites una extremidad inferior. Es más complejo, ¿no? Hay más Entonces, adaptaciones. eso no te enseñan muchas veces en la universidad, ¿no? Entonces, el deporte adaptado es ahí donde me empieza a apasionar porque es un mundo nuevo. Los conceptos, como en toda la especialidad, están cambiando tan rápido y hoy día puedo decir que el deporte adaptado hoy en día a nivel mundial es más allá que la práctica de personas con discapacidad. Hoy el día el deporte adaptado se considera que también es aplicado para pacientes oncológicos, para gestantes, porque sigue siendo un deporte que adaptas. Claro, para realizar una actividad deportiva. Sencillo. Entonces son los nuevos conceptos que van cambiando en esta área, ¿no? Entonces engloba el concepto de deporte adaptado, porque a veces se sobreentiende que solamente un deporte adaptado, y ahorita está comentando usted que hay deporte para oncológico, para embarazadas, pero normalmente se entiende el deporte adaptado para las personas que tienen una discapacidad o una disfunción. Estamos hablando de que una embarazada no es que tenga una discapacidad, Una deficiencia sino temporal. Temporal. Así es. Entonces, Así es. ¿qué es el deporte adaptado o la fisioterapia en el deporte adaptado? ¿Cuál sería la conceptualización de esta especialidad? Ya. Para redundar más o menos el concepto, deporte adaptado, como su nombre lo indica, es cualquier adaptación a una disciplina deportiva para una práctica deportiva. Cualquiera. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad, física, sensorial, de conducta, ¿cierto? Y a la vez las personas que tengan ciertas deficiencias, como pueden ser las embarazadas, Claro. como pueden ser cualquier tipo de paciente oncológico, obviamente que esté en un estadio físicamente funcional. Trasplantados también lo pueden hacer, en una manera, un deporte adaptado, digamos, recreativo, no competitivo. ¿Y cómo interviene la fisioterapia en este deporte adaptado? O sea, ¿cuál es la función que tiene el fisioterapeuta en esta área? Ya. Cuando el fisioterapeuta inicia e identifica el programa que va a ejecutar el deporte adaptado, por decirte, pacientes oncológicas. El día de hoy yo tengo un grupo de pacientes oncológicas de mama, ¿no?, que hacen deporte adaptado. Entonces yo identifico este grupo, las evalúo, las testeamos, que estén físicamente funcionales y aptas para que ejecuten, por ejemplo, el vóley. Entonces hago una preparación de readaptación. Flexibilidad, máxima movilidad, estabilidad de cintura escapular, destreza, fuerza, todos los ingredientes como para que me rindan un partido de vóley. Esa es la primera parte que hace el fisioterapeuta. La segunda parte lo hace en forma paralela con el preparador físico o el entrenador o el profesor de educación física, que es la práctica deportiva, el juego en sí. El juego. Y paralelamente nosotros estamos aptos para esperar una posible lesión. Sencillo. Obviamente en el paciente oncológico de mama tenemos las pautas, pues, que recuerden que post-quimios ellas tienen... un tiempo de descanso. El tiempo de recuperación Exacto. es más prolongado y es más frecuente, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Muy bien. Cuéntanos, José Manuel, en el enfoque de deporte, si bien estamos hablando que es toda adaptación o todo cambio que se hace en la actividad deportiva para estas personas con una disfunción o deficiencia temporal o permanente,
¿Cómo se hace para poder organizar? ¿Hay pautas, hay fichas de evaluación, fichas de Ajá, ajá. trabajo que se tengan ya estandarizados o todavía no hay? ¿Se están realizando Ah, en esto? correcto. Esa es una realidad que carecemos, te cuento, a nivel mundial. He tenido la suerte de participar en diferentes panamericanos y siempre con los colegas coincidimos en ese tema. Hasta el día de hoy, nosotros manejamos diferentes fichas funcionales de evaluación, donde tenemos que hacer adaptaciones. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás está de moda lo que es las evaluaciones funcionales tipo FMS, está de moda. Que ahorita están sí, en todo Hace apogeo. 8 o 9 años que conocí a Rodrigo y conversé con él y le dije, vengo a llevar el curso, pero necesito esto. Y me dijo, no se puede, lo tienes que adaptar de acuerdo a tu necesidad. Entonces, vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, nos siguen enseñando y nosotros seguimos estudiando solamente para personas No normales. convencionales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que yo hago hasta el día de hoy? Utilizo algunas pruebas de FMS adaptadas. Con el fútbol de amputados, por ejemplo, el paso de la valla, lo tengo que hacer Adaptado que lo a... agarren con los dos bastones y con la pierna, la extremidad, con la única que tienen, ellas hacen el paso de la valla, por darte un ejemplo. Lo que es básquet sobre silla de ruedas, o el tema de movilidad de cintura escapular, que más o menos todos los Para conocemos, medir, claro, con la vara y medir... tal cual. O sea, pero tengo que adaptar, ¿no? Porque no Entonces, no existe, hay una no ficha. existen, todas son adaptaciones. ¿Y qué nos falta para poder tener una ficha para poder estandarizarlo? Ya, Porque una de las cosas, y ahí va el comentario en esto, licenciado, porque en las entrevistas anteriores con otros licenciados hay el mismo problema en fisioterapia. Y yo creo que la carrera está creciendo, se está desarrollando y necesitamos tener evidencia así es, así es. como disciplina profesional para poder... ¿Qué nos falta? ¿Qué recursos o qué necesidades tenemos para poder hacer unas fichas donde podamos evidenciar lo que hacemos o lo que trabajamos? Ya, yo sugiero que definitivamente eso se debe hacer con un trabajo de un equipo multidisciplinario. Si bien es cierto, nosotros jugamos un papel importante en la elaboración de Ujú. fichas y de baterías y de test, pero hoy en día, pues no, los preparadores físicos tienen, por ejemplo, evaluación de velocidad, de Claro, destreza, que nosotros la adoptamos en el vóley sentado, por ejemplo, con los profesores, nosotros hacemos nuestra ficha entre los dos, ¿no? claro. Después viene el metodólogo y nos contabiliza. Entonces, definitivamente, ¿no? Los entes organizativos en nuestro país como que no apuestan mucho al trabajo del fisioterapeuta. Siguen pensando que nosotros somos solamente para tratar lesiones deportivas. Ese es un problema que la idea es por eso este canal de Sí, tratar de difundir un poco la fisioterapia y que nos conozcan como actividad profesional que no solamente trata, así es. sino también previene, ¿no? Porque te hacemos preventivo promocional, Ajá. hacemos ¿no? Todo ese tema de diagnóstico y evaluación y es importantísimo. Pero, licenciado, ¿cuáles son entonces los avances que podemos tener dentro de la fisioterapia de deportes adaptado? ¿Cuáles son estos a nivel nacional? ¿Cómo ha sido la evolución desde el tiempo en que usted empezó en ese momento a ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se ha modificado? Dentro del perfil del fisioterapeuta, lo que se ha cambiado y ha sido Ujú. primero, yo creo, la primera piedra para el cambio es primero el trabajo de sensibilidad del profesional, del colega. ¿Por qué? Porque yo a todos los internos o a los alumnos les digo, nosotros atendemos Personas. personas. Empatía, todo el mundo dice que es ponerse en el zapato del otro. Pues si no tiene zapatos, o simplemente, ¿tú te das cuenta que tienes zapatos? Tan limpios tus zapatos, te los Exacto. amarró, la empatía empieza con uno mismo, le digo. Entonces, primero le digo, vamos a identificar un poquito quiénes somos y qué hacemos. Entonces, cuando tú te identifiques y ves a una persona con discapacidad, con alguna deficiencia, tú automáticamente tratas de proyectarte en esa persona para que le des varias opciones de tratamiento, para que le encamines su mejor calidad de vida.
¿Por qué? Viene un paciente medular, un paciente amputado, un paciente oncológico, no solamente va a servir la primera parte de la fisioterapia, lo que nos enseña en la universidad. Claro. De ahí, ¿qué más? Le dan de alta, pero ¿qué más viene? ¿Qué va a Entonces, hacer? ¿Cómo una fue? opción es el deporte adaptado. Y yo te voy a ayudar para que tengas mejor posición incidente en una silla deportiva. Yo te voy a ayudar para que uses tus bastones y puedas correr. Entonces, esas herramientas es crearle conciencia primero al colega que es el que va a estar directo con el paciente. Yo me acuerdo en algún momento de mi internado, que yo lo hice en el INR, ¿no? Cuando estaba en el Callao, Ajá. había lo que era el básquet en silla de ruedas, que lo Claro, hacíamos con claro. los medulares, y en ese tiempo había una evaluación que se pedía por parte de algunas asociaciones deportivas, que en este caso hablamos de las asociaciones, federaciones, las Sí, sí. federaciones pedían evaluaciones físico-funcionales. Y los licenciados ahí y los médicos hacían una gama de pruebas o evaluaciones para los pacientes. ¿En la actualidad se sigue haciendo de esa manera con algunos Oh, institutos ya, o no. ya los centros federados, No, las no, no, no. federaciones tienen? Lo que sucede ahí, vamos a separar las cosas. Una cosa es la evaluación física que va a hacer el fisioterapeuta, Ujú. ¿no? Del deportista con discapacidad. Y otra cosa es que haga una evaluación para hacer una clasificación. Lo que te Claro. piden la federación es una evaluación para clasificar. Clasificarlos. Entonces son evaluaciones distintas. Ujú. Entonces, para ser clasificador, uno también estudia. Claro. Los fisioterapeutas estudian. Sí, entonces, sí, yo he tenido la suerte de ser clasificador de parámetros de básquet, atletismo, natación. Entonces, tenía que estudiar y llevar los cursos para poder ser clasificador. Pero esta evaluación es distinta a la que yo puedo hacer, por ejemplo, a un amputado para que juegue fútbol. Ya. Sí, es tal cual. Por ejemplo, hay un amputado que tiene aparentemente una buena performance, pero sus tríceps no están totalmente potenciados para que me dure 30 minutos con el bastón corriendo. Corriendo. Entonces, tengo que hacer una evaluación y ejecutar un programa de entrenamiento para potenciar ese tríceps. Sí, o su impulso, su zancada de la pierna que tiene es muy corta, es muy débil. Tengo que empezar a que gane impulso y sus zancadas sean más largas para que pueda correr más rápido. Entonces, todo ese tipo de evaluación es físico-funcional distinta. A Una dirigir evaluación, la así es, clasificación. así. ¿Y en la clasificación el fisioterapeuta actualmente está entrando dentro de Sí, esto? sí, sí, ¿O cuáles sí. son las instituciones? Bueno, usted me dice que Ajá, usted los hace sí. dentro Ajá. de la De las actividad profesional, federaciones, federaciones. O sea, las asociaciones. federaciones ya la han desarrollado. Sí, sí se desarrolla. El problema es que el colega que cuando hace un curso de clasificación tiene la mala costumbre que yo voy a llevar el curso porque vienen los Juegos de Lima 2027 y de ahí desaparecen. Se van. En el INR hay muchos colegas que son clasificadores y solamente tuvieron debut y despedida, ¿no? Entonces, y así en Lima, habrán como 20, 30 colegas clasificadoras en básquet en silla de ruedas y solamente son 2 o 3 el día de hoy Que lo hacen de que manera lo hacen. permanente. Así es. Después el resto, ¿por qué? Porque de repente no es llamativo, no es rentable, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Es una realidad. Entonces, Entonces estaríamos hablando que existen algunos desafíos todavía que afrontar mm, por parte del deporte adaptado. Y dentro del primero, esto, tener clasificadores, porque es importante clasificar a tu así es, deportista, claro, claro, porque tal cuando cual. van a un Panamericano te piden Sí, sí, sí. ciertas Así características es. para que el deportista esté en una categoría. Así es, Y si tal no cual. los tienes clasificados, no puedes hacer. Así es. ¿Cuál es el otro desafío que se pueda tener? Uno es no tener clasificadores de manera permanente. Otro desafío, Nosotros creo que como colegas tenemos que ser un poquito más, eh, digamos, unidos, más sólidos, ¿no? Y posesionarnos a nivel socialmente dentro del ámbito del deporte. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos respetar, ¿no? Entonces, es así de sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? Viene tal colega a trabajar con el equipo de básquet, él solamente me ha pedido el pasaje y solamente les va a hacer sus frotaciones. Pero no, deberíamos estandarizar, ¿no? Entre todos tener, digamos, baterías de evaluación, de planes de tratamiento, para que, digamos, todos tengamos un mismo tipo de trato. Creo que es... es un desafío tener... el año pasado hice un simposio donde albergué a solo licenciados con experiencia en deporte adaptado. Fue la primera vez que se hizo en el Perú.
lo hicimos con la federación en el Estadio Nacional. Y me llamó mucho la atención que todos estos colegas que tenían experiencia en el deporte adaptado, muy pocos ejercían en la actualidad. Todos tenían la experiencia, pero intermitentemente. Y de ahí se dedicaban a otros rubros. ¿Por qué? Porque bueno, el deporte adaptado no me atrae mucho porque no es rentable y mejor me he ido a trabajar con otro rubro. Pero tenía la experiencia. Entonces, Eso quiere decir que el campo no está bien planteado, no está bien desarrollado. No está bien planteado, no se puede desarrollar por desconocimiento de repente, por falta de interés, muchas veces de nosotros mismos. Porque por experiencia, porque yo mantengo tantos años esta especialidad, se puede decir. ¿Por qué? Porque aparte la tutoría, de la docencia, hago hasta un trabajo de honores, ¿no? En la actualidad soy el presidente de la Asociación de Fútbol de Amputados del Perú. Tengo a la selección tanto masculina y femenina. Los chicos han viajado este año masculino a Uruguay, las chicas han viajado a un mundial a Colombia y todo eso de honores, ¿no? O sea, definitivamente honestamente es tiempo, es dinero. Claro. Entonces creo que muchos de los colegas difícilmente asumen estos retos personales, ¿no? Yo lo hago de corazón, ¿no? No es porque me sobra tiempo ni dinero, sino uno lo hace de corazón, ¿no? Y eso es bien loable, ¿no? Porque se llama entregarte un poco más a la carrera de esa manera. Licenciado, cuéntenos cuál es la experiencia, porque ya en el tiempo que viene trabajando usted en esta área, han pasado varios panamericanos, ¿no? Panamericanos, ¿no? Principalmente. Paralimpiadas. Cuéntenos la experiencia, primero a nivel general de Perú, cómo nos va dentro de esta área en general en Perú, y dentro de esto, cómo la fisioterapia ha ido entrando a estas competencias internacionales. Bueno, experiencias de todo tipo hay. Experiencias las que se pueden contar y las que no se pueden contar. En fin, vamos a hacer la excepción. Las que se pueden contar. Las que se pueden contar. Ya estamos en hora, creo, sí, ya se puede contar. Bueno, definitivamente una de las cosas que siempre me marcó, yo admiro mucho y respeto mucho a las personas con discapacidad. Por darte un ejemplo, muchas de las personas, está de moda en esta década que los chicos pues pagan su membresía y se van a entrenar religiosamente interdiario, ¿no? Tempranito, ¿no? Para mi generación, para mi época es difícil, ¿no? Entonces yo veía, ¿no? Entonces que los chicos entrenaban y venían, tomaban su taxi, tomaban su tren, lo que fuera, con su silla de ruedas, y ella decía, profe, Víctor, he salido a las 5 para llegar a las 7:30, y decía 5 de la mañana que sale en su casa, con frío, ¿no? En un país inaccesible, no inclusivo que hasta el día de hoy estamos, ¿no? Se está tratando, pero la verdad que no, pues, ¿no? Entonces yo veía que los chicos se paraban a veces en los paraderos y los taxis pasaban, los buses pasaban, no los recogen. Y decía, realmente, todo el sacrificio que ellos hacen para venir a entrenar, ¿no? Y eso me pasa hasta el día de hoy con los chicos de fútbol amputado. Yo admiro y los respeto a cada uno de ellos, ¿no? A mí a veces, más de una vez me ha dado flojera levantarme a las 6, manejar 1 hora para llegar al entrenamiento a las 7. Y ellos se vienen pues de Chosica, claro, se vienen del Callao, de Ventanilla, con sus bastones, haciendo trasbordos, para venir a entrenar, ¿no? Solamente por amor al deporte. Y en un Panamericano fue justamente con un deportista, se lesiona casi ya en los octavos de final de tenis de silla de ruedas y no teníamos muchos jugadores, entonces a un nivel competitivo, cuando estás ya en octavos de final, si tú no vas, no es que pierdas por walkover, sino te sancionan al país y claro, sancionan al deportista, y no participar en varios años. Y se quejaba de un dolor de hombro. Aparentemente lo típico, ¿no? Una tendinitis, ¿no? Puede ser súper espinoso. Lo llevé al policlínico y tenía un desgarro del 50%. Entonces, clínicamente no podía competir. No puede jugar. Claro. No puede jugar. Entonces, hablamos con los médicos y obviamente yo sé que el deportista cuando esté en caliente por la vehemencia, tengo que entrar. Es mi país, me van a sancionar, nos van a multar. Sí, yo lo he visto con deportistas aparentemente normales y que juegan lesionados porque quieren competir, claro,
quieren cumplir. Y Alto rendimiento. Alto rendimiento. Así es, así es. Sí, sí, sí. Entonces estoy hablando de Guadalajara 2011, ¿ah? 2011. Bueno, entonces estaba en ese entonces de moda el tape y otros vendajes y le dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Le dije, por el dopaje no pueden, No pueden tomar no medicamentos. pueden tomar medicamentos. Sí. Y bueno, con unas Vendas. recomendaciones de restricción de movimiento porque tenía que hacer el acto de presencia, definitivamente iba a perder porque con el argentino que jugaba era favorito, pero tenía que entrar al juego. Entonces pues veía la entrega de este deportista y yo miré el partido de pie, ¿no? Con la angustia que ahorita Ahorita se rompe. se rompe, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro. Se queda en un revés y se queda ahí, ¿no? Entonces terminó el partido, fuimos a sacar la ecografía y me di cuenta de muchas cosas. Tal cual el 50% funcionó el vendaje, aunque muchos colegas dicen que Que no funciona. pero Sí, sí. Es una de las cosas se respeta. fue una de las discusiones y que hemos tenido ahorita en TikTok. Nosotros también colgamos algunos videos de las entrevistas con el tema de los agentes, ¿no? ¿Funciona? No funciona. La evidencia dice que no funciona, la realidad dice que sí funciona. ¿A quién le hacemos caso? Lo que podemos ir trabajando poco a poco. Entonces, la evidencia puede decir muchas cosas, los estudios científicos valen porque sirven para una carrera profesional científica, tiene que tener evidencia científica, pero hay cosas que a veces no encontramos explicación Así es. al 100%, ¿no? Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Y totalmente les digo a mis alumnos es, ¿ustedes se consideran buenos o malos hijos? Digamos que buenos hijos. Claro, ¿Tus papás estudiaron para ser buenos padres? ¿Tu mamá estudió para ser buena madre? claro. ¿Qué hicieron para crearte un buen hijo? No, ¿qué dice la evidencia? Que tienen que haber hecho escuela de padres. Entonces, yo soy de las personas totalmente respetuoso y esto es Sí. para compartir totalmente una experiencia personal. Es siempre los extremos de la vida no son No buenos. son buenos. Hay colegas que se aferran a la evidencia. Yo no puedo tomar un vaso de agua porque según la evidencia dice que este vaso X positivo. Se aferran a la evidencia, bueno, se le respeta. Y otros que dicen, no, pues es agua, no pasa nada, yo tomo agua del caño, del parque, no pasa nada. Y Esa es se mi van al otro generación. extremo. Entonces, tratemos, De estar en un punto medio, Así es. claro. y lo más importante, que cada uno de nosotros que tenemos que tener un criterio personal. Nosotros no somos un copy-pega de un licenciado y un profesor favorito, no. Cada Exacto. uno somos distintos. Y tenemos que esforzarnos para ser distintos, ¿no? Porque al Sí, final... identidad. Así, tal cual. Hay que formar una identidad propia, ¿no? Y eso, Tal cual, eso es claro. importantísimo. Eso es lo que nos va a diferenciar a todos. Y no es nadie mejor que otro, ¿ah? Distintos. Sí. Cuéntanos la experiencia para Panamericanos 2019, Lima. Ya, en el Vi 2019... un montón. Sí, en el 2019 sí fue histórico. Sí, En el muchos de casaquita blanca con amarillo. En los voluntarios. Para mí fue histórico. Justo el 2019 yo no estuve dentro de la delegación, no estuve participando justo en ese tiempo. Yo estaba por un tema de salud que había salido con licencia un año. Entonces, pero yo estuve dentro del staff como fisioterapeuta de las sedes. Entonces, éramos parte. Pero me di con la sorpresa que no solamente la delegación de los parapanamericanos había aumentado en 4 o 5 veces, porque fue histórico. Sí, Fue histórico. ¿Por qué? Porque hay algo que de repente muy pocos saben, pero hay que ser realistas. Cuando uno es anfitrión, te dan varios wildcard. O sea, te dan invitaciones. claro. Oye, el equipo de básquet pasa. Oye, el equipo de vóley pasa. Entonces, pero eso es historia. Al final con la mejor de las experiencias para los deportistas, porque están en un torneo de alto rendimiento y no importa que van a perder, sino lo que van a experimentar. Eso le va a quedar de por vida. Y dentro de los voluntarios, habían demasiados fisioterapeutas. Me encontré con muchos alumnos como voluntarios por todas las sedes, ¿no? Definitivamente sí. Y esperemos que este 2027 pues ya igual sea... Yo tengo un grupo de voluntarios en la federación que terminó justo de puros fisioterapeutas, o sea, puros internos y chicos de posgrado. Eso es importante, Sí, ¿no? sí, porque van conociendo ya La carrera. a la carrera, La ¿no? especialidad.
pero no hay a nivel nacional una especialidad o una segunda especialidad, como se acostumbra a llamar acá en Perú, de deportes especiales. No Ya. hay, no se ha fomentado. Según SUNEDU ha normado, tú sabes que para ser docente de segunda especialidad tienes que tener no solamente el grado de magíster, sino tienes que tener el grado de la De la especialidad que vas a especialidad. dictar. Entonces No existe. no existe la maestría en deportes adaptados a No. nivel de América, no existe. Entonces es imposible que se dicte acá, ¿no? Es por eso que todos los cursos que personalmente he hecho ha sido pues fuera, ¿no? Claro, Porque no existe y difícilmente va a existir, ¿no? Porque ¿cuántos años van a pasar? claro, para que puedan normar eso y regular eso. O sea, Diplomado, sí, estamos pensando hacer un diplomado. ¿Por qué? Porque hay una controversia con muchos colegas que trabajan con el tema del deporte y otras especialidades por un ejemplo sencillo. En el deporte adaptado, nosotros como fisioterapeuta vemos mucho el concepto de rehabilitación funcional. ujú, Quiere decir, o sea, no solamente voy a ver la parte afectada, lesionada, sino yo veo a la persona, cómo se mueve en todo, claro. ¿no? El trabajo de la... Entonces, hace años atrás se hablaba que el core, o el core, solamente se trabajaba para deportistas. Hoy en día lo trabajan Para todo. para todo. Y yo discrepo con eso, ¿no? Para mí el core no es indispensable, ¿no? Si no, mira, no. No, por una sencilla razón, porque cuando tú trabajas con una persona, con un deportista con discapacidad física, muchas veces no va a No haber tiene. core. Claro, Entonces, ¿qué claro. hacemos? Claro, Todo si es lo que un- aprendí, todo lo que estudié, todo lo que me dijeron, ¿qué hago? ¿De dónde lo saco? Tenemos que compensar. Entonces, no hay core, bueno, de repente trabajo solamente con cintura escapular. Y mi core sube. subió. O sea, son detalles, adaptaciones que tú tienes que ir armando en el camino, ¿no? ¿Cuáles son, cómo se llama, la sociedad? ¿Cómo ha visto la evolución del deporte especial en este transcurso de tiempo? ¿Cómo ha ido la sociedad aceptando los familiares? Porque hace muchísimos años atrás, si tú tenías un familiar con alguna discapacidad o una disfunción, más bien lo escondías o lo tenías en casa porque pobrecito no puede moverse. Actualmente los chicos salen a hacer deporte, Sí, ¿no? sí, Hacen sí. actividades. Sí, sí. Y yo me acuerdo cuando yo era interno, como le digo en el INR, hacíamos deporte con las personas que tenían autismo, espectroautismo, con las deficiencias intelectuales. Yo he jugado básquet en silla de ruedas y es una actividad muy, muy interesante y de verdad que muy emocionante. Yo subir y bajar una escalera con silla de ruedas y era Claro, bonito. claro. El Y era caballito, el el famoso caballito, claro, yo hacía. Me acuerdo que en ese tiempo nuestro tutor, licenciado Julio Granados, nos mandaba como actividad la vuelta a todo el INR en silla de ruedas y en dos rueditas, Claro, en caballito. en caballito. Y teníamos que ir como internos con nuestra silla de ruedas Sí, sí. cortita, así como esta silla, ¿no? Sí, sí, tal Tal cual. cual, tal cual. Y eso era interesante. ¿Cómo ha ido, ¿cómo se llama, la sociedad cambiando en esta visión de las personas con disfunciones o deficiencias a hacer deporte? ¿Cómo lo has No, percibido? definitivamente ha crecido una barbaridad, ha crecido una barbaridad. Hoy en día cualquier maratón ya hay categoría de discapacidad tanto física como sensorial, ¿no? Que son los de baja visión, los invidentes. Ya hay categorías. Sí, sí, sí. Sí, entonces, y en lo que actividad física o actividad recreativa, lo que es discapacidad intelectual, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, acá hay un ejemplo un poco real. Ya están con nuevas tendencias de colegios inclusivos. Tú recordarás de repente para nuestra época, veías a una persona con síndrome de Down en la calle, ¿cuál era la posición del papá o de la mamá? Siempre de la mano. Siempre lo conducías. Claro. Había pues no un anclaje, una sobreprotección. Una sobreprotección, claro. Como Entonces, digo. Era el pobrecito que no puede hacer así nada. es, tal Hay cual. que cuidarlo. Tal cual. Y hoy en día, a un síndrome de Down tú lo ves corriendo, conversando, trabajando. Trabaja. Exacto. Entonces te vas dando cuenta cómo ya está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Se está haciendo de una u otra forma un poquito más inclusiva, ¿no? Sí, en el tema del TEA es algo sorprendente que ha crecido una barbaridad y sigue creciendo a cifras bárbaras, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, no se sabe la causa, pero los chicos siguen apareciendo con TEA, y no sabes muchas veces cómo manejarlo, ¿no? Porque cada actividad física, un TEA de tipo 1, quizás, o un Asperger, pero un TEA
se te Claro, va. categorías más... Claro, más- sí, pero no, definitivamente ha mejorado, para la sociedad ha mejorado, definitivamente. Y eso es importante, ¿no? Porque el tema de la visión de las personas con diferentes funciones o discapacidades sean inclusivos y puedan intervenir dentro de la sociedad, ¿no? Sí, Y tal cual. eso es importantísimo. Licenciado, ¿qué recomendación le podríamos dar a los colegas que quisieran entrar a esta área de deporte especial o deporte adaptado y a los futuros colegas que van a que están en formación? ¿Cuál es la recomendación que les entregamos a ellos? Bueno, más que recomendación, solamente sugerirles que todo lo que hagan, lo hagan de corazón. Sencillo. Que si por ahí eligen entrar al área del deporte adaptado, bienvenido. Pero todo lo que hagan, háganlo de corazón para que lo hagan lo mejor posible. Para que sean felices y hagan felices a esas personas que atienden. Sencillo. Nosotros acá vamos a estar bienvenidos siempre para todos los colegas que quieran aprender un poquito. Tengo muchos chicos que hacen pasantías, llevan esa experiencia, Claro, ¿no? no es importantísimo el tema del deporte y que toda persona, porque es una parte de integración en el deporte, ¿no? O sea, y ahorita en esta sociedad que lo mucho los chicos se llegan a meter con una de estos aparatos electrónicos y que no se pueden mover y que no se pueden, ¿no?, realizar, eso es importantísimo, que puedan hacer actividades deportivas y que puedan desarrollarse. Licenciado, si bien hemos visto que la función del fisioterapeuta es variable, diferente en todos estos procesos de deporte adaptado, ¿cuál es la función principal, la función que realiza el fisioterapeuta dentro de esta área deportiva? ¿Qué es lo que hacemos? Ya, una vez que tenemos a la persona con discapacidad y le sugerimos y le invitamos que realice el deporte adaptado, le vamos a comentar todas las características y beneficios que tiene el deporte adaptado, pero debemos de crearle conciencia que lo más importante es que esta persona con discapacidad se pueda integrar a la sociedad. Como uno de los medios puede ser el deporte adaptado, pero el producto final, el objetivo específico es la integración. Una vez que logre entrar al deporte adaptado es donde ya nosotros nos podemos diversificar, ¿no? En evaluaciones, ejecutar programas de entrenamiento, de repente para alguna disciplina específica. Eso es función principal, eso es importantísimo. Y dentro de la realidad nacional, ¿qué tan fácil es para que el deportista con alguna disfunción o una discapacidad ingrese al deporte? Definitivamente las políticas de Estado no apoyan al deporte y más aún al deporte Especial, adaptado. adaptado, definitivamente. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, la muestra es la selección de fútbol de amputados ha viajado a Uruguay a base de rifas y de donaciones. Caso contrario pasaron con la selección femenina de amputados que participó en Colombia en un mundial. Vino una ONG, nos dio los pasajes y el resto también se tuvo que hacer una actividad, una rifa, ¿no? Entonces, IPD no tiene gran presupuesto porque por políticas depende del Ministerio de Educación. En otros países existe un Ministerio de Deporte, Claro. con presupuestos más amplios, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que padecemos de este tema Y a nivel político, ¿no? político y presupuestal Sí. en todas las disciplinas, porque los deportes, hay que ser realistas, que no sean fútbol, Ajá, tienen sí, esa sí. disfunción, El vóley, deficiencia, tan querido por todos nosotros. tienen también una hacen deficiencia actividades. presupuestal muy alta, Sí, ¿no? O sí. sea, los chicos a veces, yo he visto muchachos con deportes, si bien algunos no consideran este deporte, pero es el ajedrez, y el ajedrez también igual, tienen que hacer ellos mismos su propio costeo De viáticos, pasajes, inscripciones para... todo. Sí, sí, Y es tal bien cual, complicado, ¿no? ¿Hay alguna figura que haya inspirado mucho a las partes de los deportistas? ¿Algún deportista en esta parte de deportes especiales que haya sido el emblema o la inspiración para que sigan todavía forjándose más deportistas? ¿O todavía no hay una persona que haya referente? Referentes sí, hay muchos chicos, chicas en diferentes disciplinas. Uno de los deportes más
conocidos en nuestro medio es el básquet en silla de ruedas, ¿no? Pero es un deporte colectivo. Claro. Entonces, buscar una figura individual es un poco difícil, pero sí es el más conocido y el más populoso a nivel nacional. Como individual, pues tenemos para bádminton a Pilar Jauregui, ¿no? Nuestra mundialista, doblemente, ¿no? Entonces, pero antes de Pilar estaba Pedro Pablo, de Vinatea. Entonces, ellos son, digamos, los referentes a nivel internacional que han abierto el camino, ¿no? al deporte adaptado. Actualmente, y lo he visto en algunas competencias de maratones, como usted mencionaba, que ya hay esta área para personas invidentes Sí. o con algunas disfunciones, sí. Y hay asociaciones. ¿Qué tanto ha crecido este tema de las asociaciones o las entidades no gubernamentales en esta área deportiva adaptada? Las asociaciones a nivel nacional ha crecido en diferentes tipos de discapacidad. El problema está que se entrampa en el IPD. Por darte un ejemplo, lastimosamente existen 2 federaciones de básquet en silla de ruedas. Entonces, una con presupuesto y otra sin presupuesto, y se entrampa ahí. Hay 2 federaciones con discapacidad intelectuales, una con presupuesto y otra sin presupuesto, pero ambas son federaciones. Hay un tema netamente político, ¿no? Lamentablemente. Propio de nuestra realidad, ¿no? Licenciado, como para ir concluyendo, ¿cuál sería el mensaje que se podría dar a primero a los deportistas que realizan estos deportes adaptados y al público en general y por último a los colegas? ¿Cuál sería un mensaje que podría dar usted que podría incentivar a que las personas puedan seguir participando en esta área o esta disciplina de deporte? Como siempre digo, primero mi respeto y mi admiración a cada deportista con algún tipo de discapacidad. Definitivamente ustedes son muestras de ejemplo de cómo desean vivir. De repente muchos en algún momento de nuestras vidas y ustedes se quedan entrampados en ciertos vacíos, pero con lo que ustedes hacen día a día nos dejan muchas lecciones de vida a cada uno de nosotros. Nosotros simplemente como profesionales, como fisioterapeutas, somos herramientas, somos mediadores para que ustedes sigan creciendo como persona. Principalmente es eso, José. Eso es importantísimo, licenciado, que crezcan y que se desarrollen y que el deporte adaptado pueda crecer más todavía a nivel nacional, ¿no? Y eso es importante. Invitar de todas maneras a los colegas fisioterapeutas que quieran participar en esta disciplina que va a dejar satisfacciones grandes, ¿no? Y tratar de apoyar siempre a estos tipos de personas que necesitan de todo el apoyo necesario para que puedan ejercer o realizar su actividad deportiva de la mejor manera e integrarse a la sociedad, que eso también es fundamental para todos, ¿no? Claro, definitivamente como parte del desarrollo, nosotros como profesionales, yo siempre digo, ¿no? Para ser buenos profesionales tenemos que ser buenas personas. Y simplemente los invito a que experimenten, convivan esta experiencia en el deporte adaptado. De ahí más adelante cada uno toma su decisión, pero que simplemente lo experimenten. Eso es importante. Licenciado, ¿cómo podrían las personas que nos puedan ver o nos puedan estar siguiendo en el canal y que estén interesadas en este deporte adaptado, cómo podrían integrarse? ¿Hay alguna página donde se puedan integrar? ¿Hay algún link, un canal donde puedan ellos pedir información? ¿O las personas que quieran realizar un deporte adaptado, también de repente, cómo contactarse? Bueno, tengo 2 páginas principalmente que utilizo por Instagram. Por ejemplo, si conoces a una persona amputada, sea hombre o mujer, que desea practicar el fútbol de amputados, pueden entrar a ANFAP Perú, la Asociación Peruana de Fútbol de Amputados. Ahí vamos a pasar todas las convocatorias. Normalmente entrenamos en el Polideportivo de San Borja. Y a todos los colegas que desean hacer de repente alguna pasantía, algún voluntariado, que siempre lo tenemos, pueden seguirme en la página de Fisiodep Perú, que ahí gustosos les vamos a pasar todas las invitaciones. Eso es importantísimo. Y eso es para las personas que puedan realizar esta convocatoria. Pero ¿y dónde lo podemos conseguir a usted? ¿Dónde realiza su actividad deportiva, profesional principalmente? Fisiodep. Fisiodep es una empresa que netamente hace capacitaciones. Entonces, el lugar físico no tenemos. Yo trabajo en el Ser La Victoria,
en eSalud todas las mañanas, y también apoyamos a las federaciones, tanto de fútbol de amputados como de personas con discapacidad física. Y eso es un maravilloso, licenciado. Muy bien, muchas gracias, licenciado, José, por un gusto, por la un presencia gusto. aquí, por haber compartido con nosotros, para poder enseñar un poco más a los colegas sobre el deporte adaptado y la importancia que tenemos nosotros dentro de esta área. Muchas gracias, licenciado. Y nada, agradecerlos por estar presentes en este canal, en este episodio del día de hoy. No se olviden de darle clic a la campanita y esperar el nuevo video. Muchas gracias. Este programa fue auspiciado por Farmasur.